Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Tal vez historia que muchas veces hemos leído, pero que hoy quiero compartir, algo que Dios me entregaba para esta casa, para cada uno de nosotros. Y es el tema del tiempo que Dios está trayendo sobre los hijos, amén. Hay un tiempo que Dios está trayendo y es un tiempo donde Dios está haciendo tomar determinaciones, amén. Es un tiempo donde Dios está despertando, por así decirlo, a los Samuel, está despertando una generación que va a marcar los últimos tiempos, que va a marcar la última temporada, ¿no es cierto? Y en esa generación nos encontramos usted y nos encontramos nosotros. Hoy le quiero hablar en el libro de Primera Samuel. Quiero tomar algunos versículos y después desarrollar lo que Dios quiere que podamos recibir en esta noche. Así que le voy a comenzar a hablar y dice lo siguiente. Primera Samuel capítulo 3, versículo 1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Cómo estaba la palabra de Jehová? Escaseaba. Entonces dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Decí conmigo, cuando la palabra de Dios es escasa en mi vida, no tendré visión. Algo que la Biblia comienza a establecer es que cuando una persona, una familia, cuando un ministerio no tiene palabra de Dios, su visión será cortada, amén. Y acá en 1 Samuel capítulo 3, la Biblia habla de un tiempo, una temporada que el pueblo de Israel estaba viviendo. Y sabemos que el pueblo de Israel estaba viviendo una temporada por causa de ¿qué? Por causa de autoridades, por causa de un sacerdote que no había funcionado conforme el diseño de Dios, amén. En ese tiempo, como sacerdote, estaba Elí, que venía de la línea de Aarón. ¿Se recuerdan allí en la historia de Moisés? Que toda la generación o toda la genealogía de Aarón era consagrada. ¿Para qué? Para manifestar la autoridad sobre el pueblo de Dios, pero también para ministrar la presencia de Dios, pero también para ser los sacerdotes y marcar generaciones. Amén. Y entonces Elí, que era alguien descendiente, que alguien de las generaciones de Aarón, comenzó a fallar en el trabajo que le había sido encomendado. Comenzó a fallar en cuanto a la administración a Dios. En el tiempo de Elí dice que la palabra escaseaba, que las visiones no eran con frecuencia, pero aún algo más grave que sucedía con Elí era que estaba afectando sus generaciones. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 2, si usted va allí y lo lee, dice capítulo 2 versículo 1, dice lo siguiente, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces fíjense que un sacerdote que comenzó a fallar, un sacerdote que comenzó a apartarse del diseño de Dios, a escasear la palabra, y porque escaseaba la palabra, no tenía visión de la misma, no tenía visión en cuanto a profecía, en cuanto a ámbitos proféticos, en cuanto a palabras que ayudasen a Israel a caminar conforme lo que Dios había establecido. Marcó una generación de ¿qué? Marcó una generación de gente impía, de gente apartada totalmente de Dios, de gente que vivía dentro del templo de Dios, pero gente que no tenía conocimiento de Dios, no conocía a Jehová. Note que los hijos de Elí, a esto que Dios llama, que dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Allí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, la palabra relata que eran sacerdotes, que eran los sucesores de Elí, eran hombres que estaban puestos en otras ciudades, en otros templos. ¿Para qué? Para direccionar al pueblo, para direccionar a generaciones. Pero los hijos de Elí, por causa de no haber, por decir,
asimilado de su padre las enseñanzas, el conocimiento de Jehová, no haber asimilado de sus padres, de Elí, no haber tenido esa dirección correcta, comenzaron a torcerse, comenzaron a distorsionar el diseño de Dios, a tal punto que simplemente lo del diseño de Dios era algo lejano de ellos. Se movían, estaban dentro del templo, eran llamados israelitas, tenían una palabra poderosa en su simiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos tenían un llamado al sacerdocio, un llamado a la autoridad, un llamado al gobierno, un llamado a marcar generación y el destino de una nación. Pero dice la palabra que eran hijos impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y eran hombres grandes. Pero yo quiero remitirme a esto hoy. Hubo un Elí que tenía una encomienda, hubo un Elí que tenía un trabajo que hacer, hubo un Elí que tenía una poderosa palabra de Dios, como cada uno de los que estamos hoy en día tenemos en Dios. ¿Usted sabe que porta una palabra de parte de Dios? ¿Usted sabe que Dios preparó de antemano las obras en las que habría de andar? Amén. ¿Usted sabe que en Dios usted tiene un destino marcado? Que es para bien, que es para autoridad, que es para gobierno, que es dentro del reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, a veces la realidad, la circunstancia, a veces la cultura, a veces la línea genealógica que traímos ha marcado nuestro destino de una manera incorrecta, en un diseño paralelo. Y podemos estar dentro de una iglesia y podemos decir yo me congrego en tal lugar, pero aún así en nuestro corazón haber cosas que nos separan de Dios, haber un conocimiento adulterado de lo que es Dios, haber un conocimiento que nos transforma en hombres y mujeres impíos. Y la palabra impío habla de todo aquello que está separado de Dios. Entonces la palabra de Dios nos comienza a hablar que en los tiempos de Elí la palabra escaseaba. Y cuando la palabra escaseaba, cuando no había una búsqueda de parte del sacerdote, de parte de alguien que tenía la autoridad, el diseño, la responsabilidad de marcar generación y de marcar su propia vida, dice que la visión no era con frecuencia. Amén. Pero había algo más grave aún. Dice la palabra, sigue hablando, en versículo 3, que Samuel estaba durmiendo. Samuel era un niño más o menos de 10, 12 años de esa altura. Estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. ¿Qué era lo otro grave que estaba pasando? Que la lámpara de Jehová estaba por apagarse. Usted cuando va al libro de Deuteronomio, al libro de Levítico y de Números, va a encontrar que había una indicación especial acerca de las lámparas que estaban en el templo. Las lámparas que estaban en el templo, usted puede leer esto y decir, bueno, porque era de noche, se estaba por acostar, estaba durmiendo, ya estaba pronto a apagar la luz, ¿no? Porque obviamente hay que acostarse y hay que apagar la luz, a no ser que tenga miedo. Pero en realidad la Biblia se está refiriendo a algo más grave, porque la palabra escaseaba, porque no había visión con frecuencia y la lámpara de Dios se estaba apagando. Y algo que jamás Dios va a permitir en una ciudad, en una generación, va a ser que su lámpara se apague. Si hay gente que por ahí no ha sabido administrar lo que Dios ha puesto en su mano, Dios va a hacer transferencia. Dios va a levantar una generación como levantó aquí otra familia por medio de Samuel, que tomó y comenzó a vivir la promesa que era para Elí. ¿Por qué? Porque Elí descuidó lo que se le había dado, descuidó su vida, descuidó el ministerio, descuidó la presencia de Dios, descuidó la palabra. Entonces se estaba apagando la lámpara de Dios. Y la lámpara de Dios representa la presencia del Espíritu Santo. Miren, la lámpara de Dios, como le decía en los tiempos antiguos, déjenme ver si lo marqué aquí, tenían una orden especial, había un diseño. Y en Éxodo 27, versículo 20, la palabra de Dios habla, igual que en Levíticos 24, del 1 al 4, del aceite de las lámparas. Esas lámparas contenían un aceite especial que la hacía mantenerse encendida, que la hacía continuamente estar alumbrando todo lo que era el templo de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro. ¿Cómo era el aceite? Puro de olivas,
machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Entonces, había una indicación de parte de Dios, pero como este hombre había descuidado la palabra, como este hombre había descuidado los mandamientos, como este hombre había descuidado la presencia de Dios, ya no le importaba si las lámparas ardían o no. Ya no le importaba si en el templo de Dios había el aceite suficiente para que la presencia de Dios se siguiera manifestando. Entonces, dice que ese aceite tenía que ser de olivas, que es un aceite puro, un aceite especial. Y la orden era que tenía que arder continuamente. La orden de Jehová no era que en la noche se apagaban cuando se iba a dormir. Los sacerdotes tenían que velar, tenían que hacer turno. ¿Para qué? Porque aún durante la noche esas lámparas se mantuviesen encendidas. Entonces, ¿qué hacía Elí durmiendo en un aposento? ¿Qué hacía enseñándole a un Samuel durmiendo en la noche? Cuando en realidad él tenía que marcar turno, él tenía que velar, haber marcado generaciones para que ese aceite no cesara de estar en esa lámpara para que las lámparas ardieran. Ahora, el aceite en lo espiritual representa la presencia del Espíritu de Dios. Y dice que nosotros somos lámparas que Dios enciende y que nos pone en alto. ¿Para qué? Para que lo que nos ven alumbremos a una sociedad que está en tinieblas. Entonces, ¿qué sucedía acá? Había un hombre que había dejado caer el diseño de Dios y ya no había nadie interesado en el aceite, ya no había nadie interesado en llenarse en la presencia de Dios, ya no había nadie interesado en buscar lo del Espíritu Santo. Entonces esas lámparas se estaban apagando, sus hijos se habían apagado, sus hijos se habían transformado portando una palabra de sacerdocio, portando una palabra de grandeza, portando una palabra de eminencia, de gobierno, de autoridad. Pasaron a ser hombres impíos. Toda la culpa no era de Elí, porque esos hombres ya eran grandes a esta altura. Esos hombres habían sumado la iniquidad y el pecado a su vida también. Tampoco le había interesado buscar de Dios, pero todo partió de un diseño que fue corrompido por alguien que tenía una responsabilidad. Entonces en esta noche Dios me hablaba de esta lámpara, me hablaba de este diseño de Elí, pero también me hablaba del tiempo de los Samuel, de esa generación, de ese Samuel que en realidad dice que cuidaba del templo, de ese Samuel que en realidad velaba y oraba y ministraba la presencia de Dios mientras un Elí estaba dormido, mientras un Elí ya estaba ciego, mientras un Elí ya había perdido toda la función de sacerdote. Amén. Y dice la palabra de Dios, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Cómo tienen que estar las lámparas? Ardiendo. La lámpara de nuestra vida tiene que estar ardiendo. No puede un día estar ardiendo y al otro día estar apagada. No puede estar ardiendo un día y el otro día ya, que la unción se me fue, ya no siento de seguir de Dios, ya no siento de hablar de Dios, ya no siento de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque una persona que manifiesta eso es alguien que ha perdido el aceite, la presencia, la unción de Dios. Entonces Dios en esta noche no está hablando de algo especial. ¿Y por qué no está hablando de algo especial, querida iglesia? Por lo que quiere traer. Por lo que quiere hacer sobre el Plotier, por lo que quiere hacer sobre tu casa, por lo que quiere hacer sobre tu vida. Por eso te está diciendo, es importante, varón, mujer, que no descuide las lámparas, que no descuide las generaciones, que seas alguien que no le escasea la palabra, que sea alguien que se introduzca en la palabra de Dios, que sea alguien que cuide la presencia de Dios, que sea alguien que valore la casa de Dios. Hay una generación, hay una sociedad contraria a lo que Dios ha hablado. Hay una sociedad que gime por la manifestación de tu vida. Usted lo sabía. Hay una generación, muchas veces decimos, ¿por qué la gente no cambia? ¿Por qué el gobierno no cambia? ¿Por qué Argentina no cambia? Pero ¿has cambiado vos? ¿He cambiado yo? ¿He cuidado la presencia de Dios? ¿Mi vida manifiesta esa gloria de Dios? ¿O continuamente soy alguien que se vacía y que queda allí sin alumbrar? Constantemente soy alguien que en lo espiritual, aunque estoy dentro de la iglesia, soy contado entre los impíos. Soy contado como alguien que está separado de la presencia de Dios.
Entonces en esta noche Dios te está hablando porque quiere levantarte. Dios te está hablando porque quiere que seas el próximo transformador de tu vida, transformador de tu familia, que seas aquel que inicie el cambio, que seas esa lámpara que comienza a alumbrar tan fuerte, que impactes a tus compañeros de trabajo, que impactes a tu barrio, que impactes donde te mueva, que donde te mueva la gente pueda decir, la verdad que no sé qué hay en él, pero lo quiero, la verdad que no sé qué hay en él, pero yo lo anhelo, la verdad que no sé cómo este hombre, esta mujer puede mantener la paz aún en medio de la tormenta. Amén. Y eso lo puede hacer un hombre y una mujer, un hijo de Dios que está lleno de ese aceite. Y ese aceite era algo especial. Ese aceite no era cualquier aceite. Ese aceite tenía que ser algo puro. Diga conmigo, algo puro. Y ese aceite, ¿cómo lo conseguimos, pastor? Escudriñando en la intimidad la palabra de Dios. Escudriñando en la intimidad. Dice la visión de Dios. ¿Cuántas veces? Mire, yo le voy a seguir avanzando un poco más, pero a Elí le llegó muchas palabras y muchos avisos como hoy nos está llegando a nosotros. Diciendo, ¿sabe? Elí dice que Dios le mandó un hombre, un varón de Dios, y le dijo, Elí, tus hijos le están errando. Elí, ¿sabe que tus hijos están llevando un diseño, aunque están y lo pusiste como sacerdote en la palabra que yo te dije, pero no me conocen? Están en cierta manera torciendo al pueblo, están en cierta manera robándole al pueblo, están en cierta manera llevando un diseño que al contrario debe de acercar a la gente a Dios, la aleja. Y dice que Elí escuchó a este varón de Dios, ¿y saben qué hizo? Nada. Dice en el capítulo 1, si usted lo puede leer después de 1 Samuel, donde estamos, dice que este varón de Dios llegó y le avisó a Elí. Y Dios siempre tiene eso, de que llega y nos avisa con tiempo. ¿Para qué? Para que podamos enderezar nuestra vida y nuestras generaciones. Siempre Dios llega con un aviso. ¿Para qué? Para que no caigamos en errores del pasado. Tal vez hoy vos decís, pero bueno, yo soy así porque vengo de una familia y está bien, tal vez. Sos consecuencia de una enseñanza, de una cultura. Pero creo que ya tenés edad suficiente para levantarte. Samuel tenía 10, 12 años y se levantó y se comenzó a transformar en aquel que comenzó a escuchar a Jehová. Jehová ya no le habló a Elí. Jehová cortó el vínculo con Elí por causa de que aunque le avisaba, dice que no hacía nada para corregir a sus hijos. Simplemente fue y le dijo, ¿qué es esto, hijo, que escucho de ustedes? Que están andando mal, que dan mal testimonio. Elí tendría que haberlo sacado del ministerio. Elí tendría que haberle dicho, chicos, ¿saben qué? Si siguen así, le va a venir un juicio de Jehová. Dios no está hablando, vamos, arrepintámonos, cambiemos. Dios le dio el tiempo. Dios le dio el tiempo a Elí para que esa palabra que él portaba pudiese seguir en sus generaciones y en su vida. Pero hubo un Elí que no se preocupó. Dice la palabra de Dios que a esa altura Elí ya estaba ciego. Y mire, usted puede decirse, bueno, pero Elí estaba ciego por la edad que tenía. Moisés, de 120 años, se va con Dios y dice que jamás sus ojos fueron oscurecidos. Esto no habla de que si sos chicato y usas lente. No hablaba de eso. La Biblia hablaba de la visión espiritual. Elí se había transformado en un ciego espiritual. Elí, un sacerdote de Dios, alguien que tenía la responsabilidad de dirigir el destino de familias de una nación. Porque en ese tiempo los sacerdotes eran los jueces, no había rey. Todavía no había rey. Samuel después se transformó en el último juez y de allí vino Saúl, el primer rey. Entonces tenían la responsabilidad de llevar toda una nación y dirigirlo para que no se apartara de Dios. Pero Elí estaba ciego, diga conmigo, Elí estaba ciego. Porque escaseaba la palabra. Alguien que no se mete en las escrituras. Alguien que no le da el tiempo a la intimidad con Dios, no tan solo a la oración y el ayuno, sino a leer las escrituras, a tener eso para que Dios pueda abrir esa visión espiritual, para que Dios pueda hablarte a través de visiones y sueños. Y esto no se trata de edades, se trata de determinación. Por eso te comencé diciendo, hoy es un día de determinación. Si hoy Dios te trajo a este lugar es porque Dios te está diciendo, no todo está perdido. Yo te estoy hablando para que entiendas que hay cosas en tu vida que tenés que cambiar, que hay un aceite, una unción que ha estado drenando y se ha estado yendo, pero no siguió fluyendo y te está vaciando. Entonces, sigue diciendo aquí en Éxodo 27,
Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva, machacada para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos. ¿Quién tenía que hacerlo? El sacerdote. Elí descendía de esa línea, era el tatarabuelo, Aarón de Elí. Y dice, la pondrán en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Te vuelvo a decir, vos sos parte de un plan de Dios mucho más grande que lo que has imaginado. Dios tiene un plan trazado no tan solo para vos, para tus generaciones. Tal vez hoy venir de generaciones que no quisieron acercarse a Dios. Tal vez venir de generaciones que jamás conocieron a Dios. Pero eso no es excusa para quedarte en el estado que estás. Porque Dios te dice, yo necesito un Samuel que se levante para sacar una Elí. Y Dios está hablando fuertemente en este tiempo. Está diciendo, yo voy a cortar a esos Elí. ¿Cortar en qué sentido? Que la palabra que estaba sobre ellos la voy a traspasar a alguien que la haga producir. Amén. Entonces, había un mandato que Elí descuidó y era el aceite de las lámparas. Y ese aceite era especial, ese aceite era puro, ese aceite representa la presencia de Dios. Pero ese aceite también lo tenían que hacer los sacerdotes. Y hoy le hablo a los sacerdotes de hogar, a los varones, a los jefes de familia. Hoy le hablo a las mujeres que tal vez están solas creyéndole a Dios y todavía su esposo no se mueve. Ustedes son los sacerdotes. Son los encargados de que de día y de noche ese aceite sea provisto para las lámparas. ¿Quiénes son las lámparas? Tus generaciones. ¿Quiénes son las lámparas? Tus hijos. ¿Quiénes son las lámparas? Tu vida, tu esposo. Es que mi esposo no quiere saber nada con la iglesia. Es que no, yo no te estoy hablando de la iglesia, te estoy hablando de Dios. Es que mis hijos no quieren saber nada. Los hijos de Elí no querían saber nada con Dios. ¿Pero por qué? Porque había alguien que no se había encargado de llenar sus lámparas de aceite. Los hijos de Aarón fueron gente consagrada. Los hijos de tantos sacerdotes que sucedieron en la línea fueron gente consagrada. Pero hubo un Elí que descuidó el diseño. Y hoy, querida iglesia, Dios nos está hablando para conquistar una ciudad, para este tiempo que Dios nos está introduciendo. Tu lámpara tiene que estar llena de ese aceite. Si no, ¿qué vas a alumbrar? ¿Cómo vas a alumbrar en medio de la oscuridad que está viviendo la sociedad? ¿Cómo vas a alumbrar? ¿Cómo vas a hacer testimonio en medio de una sociedad que cada vez se corrompe más? Amén. Entonces Dios te está hablando no para traer un acusamiento en esta noche, sino un arrepentimiento. Dios te está hablando porque hoy quiere despertar no al espíritu de Elí, al espíritu de Samuel que ya puso en tu interior. A esos Samuel que están diciendo, ¿saben cuál era la característica de Samuel a esa altura? Él conocía de la palabra, pero nunca había escuchado hablar a Dios. Él había leído las escrituras porque estaba siendo entrenado en el oficio de sacerdote. Y miren qué loco, este Elí no entrenó a sus hijos naturales, pero entrenó a un Samuel que le fue puesto en el templo. No entrenó a sus hijos naturales. Sus hijos naturales hacían lo que querían. Sus hijos naturales estaban perdidos, aún dentro de la casa de Dios, provocando que la gente se alejara de Dios. Pero se encargó de entrenar a un Samuel, porque Dios tenía un diseño. Y el diseño de Dios en este tiempo es traspasar la palabra, lo que portaban los Elí sobre la generación de Samuel. Por eso yo quiero despertar en esta iglesia esa generación de Samuel. Esa generación de hombres y mujeres apasionados por la presencia de Dios. No que no tengan problemas, pero la presencia de Dios no se negocia. Hoy podés haber tenido un día mal, un día complicado, pero nada justifica que te vacíe y la presencia de Dios se vaya de tu vida. Hoy tal vez tuviste una discusión en tu familia, en tu matrimonio, y tal vez vos decís, pero ¿sabes qué? Mi esposa, y se me volaron los patos y perdí la presencia. ¿No? Perdí la presencia, me olvidé que era cristiano. Perdiste la presencia, Satanás logró sacarte ese aceite puro. Y está logrando, ¿pero qué lo quiere hacer? Porque quiere apagar tu lámpara. Quiere apagar mi lámpara. Quiere apagar la lámpara de nuestros hijos. Quiere apagar la lámpara de los jóvenes de esta ciudad. Quiere apagar las lámparas de los niños de esta ciudad. Por eso, con tanta ideología, con tanto aceite mezclado.
Quiere echar en esa lámpara una ideología, un espíritu, quiere echar a cosas mezcladas. Dice que los hijos de Elí, ¿sabe qué hacían? Fornicaban en el templo. Los hijos de Elí eran más diablos que el diablo. Dice que tenían relaciones sexuales con las mujeres dentro del templo. Dice que robaban de las ofrendas. Dice que en cierta manera maltrataban a la gente. Y usted puede decir, pero esta palabra aplica para un ministerio. Sí, aplica para un ministerio, pero aplica para tu familia. Porque el primer ministerio que Dios formó fue la familia. La primera responsabilidad, papá, mamá, que tenés es tu familia. Pero, pastor, si mis hijos ya tienen 30, 40, pero siguen siendo tus hijos. Los hijos de Elí eran adultos, tenían más de 30, 40 años porque ya estaban funcionando como sacerdote. Pero le viene una palabra que le dice a Elí, che, corregí tus hijos. Dios le dice, corregí tus hijos, mirá lo que están haciendo, tened cuidado. Y Elí, ¿saben qué? No hace nada. Le dice simplemente, ¿qué es esto que oigo? Ah, no, papá, no, es mentira lo que estás oyendo. Bueno, listo, hijo. No fue hasta la ciudad porque estaban en otra ciudad. No fue hasta esa ciudad. No lo dijo, bueno, vamos a ver, vamos a arrepentirnos. Ustedes saben que esto no tienen que hacer. Dios nos está dando otra oportunidad. ¿Sabe qué? Levantemos, saquemos todo del altar, del templo, lo que ustedes han hecho mal. No se interesó en cambiar el curso de su familia. No se interesó en cambiar el curso de sus generaciones. Y ¿saben qué? Yo me encuentro con un Elí que aquí cuando vamos al 1 Samuel 3 donde estamos hablando, Dios ya decide cortarlo porque no hacía nada. Le habló a Elí y no quiso. Entonces Jehová dijo, vamos a cambiar de interlocutor. Y empezó a llamar en la noche, Samuel. Y dice que era un niño, era un joven que estaba allí en el templo y no había escuchado hablar a Dios. Conocía de Dios, ministraba de Dios, estaba entrenado en la Torá. Pero lo que le faltaba esta conexión. Entonces Dios decide saltarse al sacerdote para levantar una nueva generación. Y en este tiempo, ¿saben qué? Dios está lamentablemente desechando generaciones. Pero está también levantando generaciones. Cuando hablo de generaciones te vuelvo a decir, no hablo si tenés 5 años, 10, 12, 40, 70 u 80. Se trata de una generación que se cansó de vivir en un sistema que constantemente lo único que hace es llenarte de vacío, que lo único que hace es llenarte de iniquidades, que lo único que hace es apartarte de Dios. Yo estoy llamando de parte de Dios a esa generación que está diciendo, yo sé que no estoy bien, pero hoy estoy escuchando la palabra y la verdad que quiero cambiar, quiero que mi vida cambie, quiero realmente servirle a Dios, quiero realmente que mis hijos sirvan a Dios, quiero que mis hijos no sigan lo que este mundo le está ofreciendo, todo lo caído, lo pervertido, lo torcido. Muchos decían, pastor, hay que orar para que en las escuelas no se enseñen ciertas cosas del LGTB, de perversiones. Bueno, perfecto, hay que orar. Pero te has encargado de formar a tus hijos, de hablarle la verdad para que no sean confundidos. Te has encargado, te has tomado el tiempo de sentar a tus hijos y de formarle una identidad, que aunque después tengan que ir a la escuela y venga cualquier hombre, cualquier mujer, de querer pervertirle su ideología, ellos estén seguros de quiénes son. Elí no se encargó de eso y por eso su generación fue pervertida, fue cambiada, fue torcida. Tenía un llamado de abundancia, de sobreabundancia, tenía un llamado de vivir en gobierno, de tener ese buen pasar que Dios había diseñado para ellos. Pero Dios se encontró con un gran problema, con alguien que falló, con alguien que no se decidió levantar, con alguien que se quedó con la excusa. Elí se quedó con la excusa de, bueno, son grandes, Dios, ¿qué voy a hacer? Anda y corregilo, le dijo Dios. Le mandó un hombre de Dios, le mandó un hombre profético, le mandó una palabra que tal vez como a vos te está hablando en esta noche y te está diciendo ya, deja, porque ese camino que estás haciendo, ese estilo de vida te está perjudicando a vos y tal vez no solo a vos, sino a tu familia, a tus generaciones, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a los que vendrán después de vos. Dejar de vivir en la excusa que tal vez vení de una familia donde iban a brujos, donde iban a hechiceros, donde constantemente murmuraban, donde constantemente eran torcidos, donde constantemente tal vez lo de Dios no lo querían saber. Tal vez eran buenas personas, pero estaban aún así alejados de Dios. Y entonces hoy está Dios hablando y haciendo un llamado. ¿Por qué? Porque hay un tiempo, diga conmigo, hay un tiempo que Dios ha desatado y que te está llamando a ser parte. Hoy Dios te está diciendo, Samuel,
Samuel. Samuel, y vos decís, ¿qué? Estoy loco, ¿quién me está llamando? No sé si hay algún Samuel acá. Me está pegando el... Pero Dios te está llamando. Pero ¿saben dónde estaba este Samuel? En el templo de Jehová. Samuel, dice la palabra de Dios, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová. ¿Qué hacía? Ministraba. Aunque todavía él no lo escuchaba audiblemente, aunque todavía él no había tenido revelaciones portentosas, él no había tenido sueños, visiones, él ministraba la presencia de Dios. Ministrar significa servir. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que no, Dios tiene que hacer algo grande para que yo le sirva? Dios tiene que hacer esto, como Pablo, salirme al encuentro, tirarme del caballo. Salir y hablarme y decirme que baje el arcángel, no sé, Miguel, para recién yo creer. Pero Samuel no necesitaba eso. ¿Saben por qué? Porque había sido criado en la presencia de Dios. Y aunque había niveles que todavía él no había alcanzado en revelación, a él no le importaba, porque a él le importaba ministrar el corazón del Padre. Y dice la palabra de Dios que este joven Samuel ministraba en la presencia de Dios. Diga conmigo, tengo que aprender a ministrar la presencia de Dios. ¿Se ministra la presencia de Dios en tu casa? ¿Se ministra la presencia de Dios en tu casa? ¿O solo te quedás con lo que alcanzás a captar cada miércoles, domingo que venís? Cada taller, cada cap que se da. ¿Se ministra la presencia de Dios en tu casa? ¿Se ministra la presencia de Dios en esta casa? Dios nos llama casa o templo de Dios, dice la otra versión. Dios nos llama casa de Dios. La primer casa de Dios sos vos. Entonces Dios en esta noche me lleva a preguntarte, ¿se ministra la presencia de Dios aquí? ¿Hay palabra a diario? ¿Hay palabra a diario o la rutina del día, lo acelerado de la vida que nos lleva constantemente? Pastores, que Dios entiende. Si Dios entiende, a Elí lo entendió. Pero llegó una temporada que dijo, yo te entiendo, Elí, todo lo que vos quieras, pero yo necesito seguir avanzando. Dios entiende. Por eso le avisó a Elí. Elí, fíjate que hay cosas que corregir. Elí, fíjate, tus hijos no están andando correctamente. Elí, y se lo trajo a través de un hombre de Dios, pero no para acusarlo, te vuelvo a decir. Dios siempre viene con amor. ¿Sabes que hay cosas en tu vida que no están funcionando? Satanás es el único que sale en la Biblia como acusador. Satanás es el que está interesado en que le erres para después acusarte. Ese es hermano mayor, ¿no? Que cuando vos rompías el vaso, te acusaba con el padre. Y cuando no lo rompías, también te acusaba con el padre, diciendo que había sido vos, ¿no? Satanás es ese hermano así, peleador, ¿no? Botón, buchón. Hay varios, ¿no? O el amigo, no sé. Pero yo sé que conoces a algún buchón, ¿no? Conoces a alguno que siempre dijo, no, mira, este se la remanda, este no tiene oportunidad, este la verdad que no. Ni te juntes con este porque andan cosas raras, no, mira. Pero viene Dios en esta noche y te dice, hay cosas que corregir. Yo quiero que esas cosas corrijas. ¿Por qué? Porque ya no te vas a mover en esa generación, en esa línea generacional que venís. Te voy a arrancar de esa línea generacional de Elí, te voy a establecer en la línea generacional de Samuel. Esos que ministran a Dios. Esos que buscan a diario la palabra de Dios. Esos que no se preocupan cuando les escasea la palabra. Se preocupan cuando está por terminar el día y no han leído, no han tenido un tiempo de intimidad con el Padre. Esos que se levantan media hora antes, aunque se hayan acostado hace una hora y tengan que ir a trabajar, pero dicen, no, yo no me puedo ir a trabajar si antes no oro, no estoy en la presencia de papá, no pido una palabra, no. Y esos son los Samuel. Y esos son los Samuel que no necesitan una gran visión, no necesitan una visitación angelical, no necesitan todavía ver los cielos abiertos y toda la palabra de Dios resuelta para ministrar su presencia. Entonces dice que la palabra escaseaba y no había visión con frecuencia. Y dice, y aconteció un día que estando Elí acostado, ¿cómo estaba Elí? Estancado. Dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Y note acá que Dios está hablando en el ámbito espiritual.
Usted puede decir, bueno, pero era viejito, el pobre viejito sí tenía que descansar. El nono tenía que estar acostadito ahí, ¿cómo va a andar? Habían palabras donde si vos tenés el Espíritu Santo de Dios, los sacerdotes eran vigorosos. Te vuelvo a decir, Moisés uno de ellos, con 120 años el nono Moisés. ¿No? ¿Qué hablar del otro, cómo es? De Caleb, el que entró con Josué. 80 años el nono, porque ahora le ponemos el nono, ¿no? 80 años el nono dijo, déjenme entrar a la tierra prometida, porque Dios me lo prometió hace 40 años, y aunque hoy tengo 80, tengo la misma fuerza que los 20. ¡Wow! Gente que vos crees que es nono y son más jóvenes que aquellos jóvenes que parecen viejos. ¿No? Hay jóvenes que parecen ahí. No, que hoy no me quiero levantar. ¿No? Usted no tiene de eso, ¿no? Nos pasa a nosotros nomás. No, que hoy, ¿por qué? Nada. Hay personas adultas que tienen un espíritu joven porque se trata del espíritu. ¿No? ¿Cuántas veces muchos le he escuchado decir acá, el día del niño, todos llevamos un niño en el interior? Todo para recibir el regalo. Hacemos el tema de los chicos acá para agosto, todos un niño en el interior. Hacemos el CAB el otro día, todos somos jóvenes. El apóstol lo tuvo que abrir hasta los 40, 60, bueno, vengan todos, dijo pues. Los jóvenes, muchos estaban, no, que bueno, la iglesia acá no, pero ya no quieren. ¿Y será de Dios que tengo que ir al CAB? Y el apóstol que te dijo, no, vamos a abrir porque hay acá de 40, 50, 60, 80, quieren venir al CAP de jóvenes, quieren recibir palabra, quieren seguirse renovando. ¿Por qué? Porque se trata del Espíritu. Diga conmigo, se trata del Espíritu que porto. Y cuando el Espíritu Santo está en tu vida, tu visión no se oscurece. Tu vida no termina. Tiene propósito, tiene visión. La visión habla también de proyectos. ¿Cuánta gente que está diciendo, no sé cómo lo voy a hacer mañana? No sé cómo lo voy a hacer el mes que viene. Ojalá se termine el 2022. 2022 estamos, ¿no? Sí. Se termine el 2022. Venga el 2023 y mágicamente no va a cambiar nada porque en casa hay escasez de palabra. Entonces por eso Dios te está hablando en esta noche. Dice, sigamos avanzando. Dice que Dios comienza a llamar a Samuel. Samuel, y Samuel va a Elí, y le dice, Elí, ¿para qué me llamaste? Estaba acostado justo Elí, ¿qué necesitas? Porque le servía al hombre de Dios. Y Elí le dice, no, yo no te llamé, anda a acostarte, yo no te llamé, ¿te pareció? Se acuesta Samuel, vuelve Samuel a Elí, ¿qué necesitas, hombre de Dios? ¿Qué necesitas, sacerdote? Y Elí dice, ¿estás loco vos? Yo no te llamé, anda a acostarte a dormir. La tercera vez, otra vez, porque él no conocía la voz de Jehová. Entonces dice, cuando va por tercera vez, Elí entiende que no era algo de Samuel, sino entiende de que Dios lo estaba llamando. Él dice, ¿sabes qué? Esto yo se lo relato, está ahí más adelante. Dice, la próxima vez que escuche Samuel, dile, heme aquí, tu siervo oye. Entonces en esta noche te estoy diciendo de parte de Dios, cuando escuches esa voz, ¿cómo le va a decir? Heme aquí. Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Dios está buscando gente dispuesta. Dios está buscando generaciones dispuestas. Dios está buscando generaciones que se cansaron de vivir lo mismo, de vivir amargados, de vivir frustrados, de vivir en vacío, de vivir marginados, de vivir marcados, de ser siempre aquellos que pierden. ¿A cuánto le gusta perder acá? A mí no me gusta perder ni a la bolita. Agarro y cuando Joaquín me va ganando le pateo las bolitas. Re malo con el hijo, chico, ¿no? ¿A cuánto le gusta perder con Boca? Ese sonrío. Bueno. Felicitaciones a los campeones. Denle un aplauso a la presencia de Dios. Felicitaciones a los campeones de Boca. Se van a tener que bancar cuando salgamos la Libertadores. Van a tener el mismo aplauso. Amén. No nos gusta perder porque está en nuestra naturaleza. Decirle a que está al lado, ¿vos te gusta perder? Yo creo que te va a decir que no. ¿Cómo te sentiste cuando perdiste plata? ¡Ay, pastor, este demonio! Revolviste todo para encontrarla, ¿no? Porque no nos gusta perder. Porque Dios te diseñó para que no pierdas. ¿Por qué, pastor, soy así? Porque Dios te diseñó para que no pierdas. Y a Elí se había acostumbrado a perder. A Elí se había acostumbrado a perder. Y como
esa genealogía o ese ADN o esa tendencia a perder no corresponde con Dios, dijo, no, a este lo tengo que cortar. Y qué feo sería que Dios diga, te tengo que cortar, te tengo que dejar de lado. Aunque tenía un plan terrible y grande con vos. No significa que Dios te va a matar, no se asuste. Pero te va a dejar de lado. Y otros van a avanzar, y otros van a ocupar el lugar que era tuyo. Y otros van a tomar esa promesa, y otra familia, y vos vas a decir, ¿y qué pasó? Pasó que te acostumbraste a perder. ¿A perder qué? Lo primero que Eli perdió fue la presencia de Dios. Y como no te gusta perder, y demostraste recién que no te gusta perder, te invito a que jamás vuelvas a perder la presencia de Dios. A partir de esta noche, que no escasee la palabra. A partir de esta noche, que te acostumbres a tener esos tiempos de intimidad, que no te tenga que estar empujando el pastor, la mamá, el papá, el hermano que te va a visitar, ¿no? Te va a visitar el hermano, te pone a tomar mate. Menos mal que viniste, esta palabra era para mí, la necesitaba. ¿Y qué pasó con Dios? Dios, si yo estoy las 24 horas acá y ni me dijiste nada. ¿No? Dios dice que está todos los días hasta el fin. ¿Cuánto creen que Dios lo tienen al lado? Mentiroso. Si creyera que tenés a Dios al lado, yo creo que muchas cosas no haría. ¿No? Muchas cosas de las que hacemos cambiaríamos. No dudaríamos. ¿Saben qué? Yo le contaba el otro día a un hermano que yo cuando viajaba, cuando estaba allí trabajando de cadete en mis principios en Solar y Computación donde trabajaba, un día iba hablando por una situación, la pastora me había peleado. Mentira. No éramos pastores en ese entonces, éramos simplemente... Pero, ni me acuerdo qué problema era, no le voy a dar un chusmerío santo, pero iba en la camioneta en la tarde, en el horario de las 7, ya tenía que entrar a las 4, y yo iba manejando y, bueno, porque la camioneta la usaba yo, la verdad que me la pasaban para que la use como si fuera mía. Y iba al trabajo nuevamente a las 4 de la tarde y llego allá a Juan B. Justo y... Ahora todos van a anotar, voy a ir ahí, está la unción de Dios ahí. Juan B. Justo y Bucarrolán. Y parado en el semáforo, en ese tiempo no existían los celulares, año 96, año 98, 2000, no eran tan comunes como ahora. Entonces lo que me quedaba era hablar con Dios. No, mentira. Sí, ¿cómo que no? Él iba ahí, no me acuerdo qué problema tenía, pero sí, era un problema que la verdad que hasta me hacía llorar, no me acuerdo qué estábamos pasando. Pero empecé a hablarle al que estaba al lado, al asiento vacío. En la naturaleza estaba vacío. El que había estado en el otro auto en ese entonces, como no existían celulares, pues ahora dicen, capaz que llevaba libre, ¿no? Capaz que lleva, ¿cómo es? Audio libre, pero me habrán visto hablando en el celular y este está cucú encima. Y yo hablaba y le decía, ¿sabes, papá? ¿Sabes, Dios? Y hablaba con palabras sencillas. Si tú intervinieras, si tú estuvieras en esto, aquello, bla, 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 bla. Bueno, de un momento reacciono, pongo el semáforo en verde y digo, estoy re chapita. Fui, estacioné y empecé a trabajar. Eso fue un jueves. Domingo vamos a la iglesia del pastor Carlos, nuestro apóstol, en ese entonces era pastor, y comienza y la palabra me llegó. Necesitaba esa palabra, así estaba su pastor antes, ¿no? Me llegó, me tocó. De ahí venimos todos. Y digo, voy a pasar al frente, voy a decir en el llamado, y paso ahí llorando, tocado. Y en eso viene hablando, y por ahí viene el apóstol, y me empieza a orar y me dice, yo te escuché, yo estaba al lado, ¿por qué te creíste que estabas loco? Yo no le había hablado a nadie. Son esas cosas, esa palabra de ciencia que Dios te trae y dice, wow, listo, es creer o reventar porque no. Y vos me llorás y me dijiste de esto. Empecé a llorar. Es tan bueno nuestro Dios. Nos tiene tanta paciencia. Y lo habló y me dice, y conforme lo que vos me pediste, yo te voy a entregar esta respuesta. Y esta es la palabra que yo digo, pero para que yo creyera me dijo, y vos creías que estabas loco. Y me dijo la intersección y todo. Y estaban en esa camioneta blanca que dice una propaganda de una... Era como para que no me quedara lugar a duda. Y de esa vez nunca más dudé que Dios está conmigo. ¿Estaba a 10 puntos? No estaba a 10 puntos. Pero debe ponerme en el mate, con chola, como esa pastora que puede poner, o panchita, a decir, pero viste que las cosas me van mal, y tomar mate ahí. Activé lo que sabía. Le hablé al Padre, le hablé al que está todos los días conmigo. Le dije, papá, ¿sabes qué? Y cuando él me habló, me dijo, no estabas loco. Yo, este papá te está diciendo, no estás loco. Yo estoy al lado tuyo.
No importa lo que la gente hayan dicho, no importa lo que la gente hayan decretado, no importa lo que la gente hayan soltado sobre vos o sobre tu familia, yo todavía tengo un diseño. Por eso en esta noche te estoy trayendo esta palabra, salí del diseño de Elí. Corregí lo deficiente, corregí lo que sabés que no está mal, corregí lo que sabés que está mal, ¿para qué? Para entrar en ese tiempo de esos Samuel. De eso que en realidad cuando Samuel escucha la tercera vez la voz de Dios que le decía a Samuel, Samuel le dijo lo que su maestro le había dicho. Heme aquí, Jehová, tu siervo oye. Y dice que Dios comenzó a hablarle. ¿Y saben qué lo que le habló? Le habló de la palabra que le había hablado Elí. Le revela a Samuel y le dice, ¿sabes qué? Los hijos de Elí están haciendo esto, pero yo ya me cansé, marqué un final. A partir de ahora yo los corto y te levanto como sacerdote. Entonces dice que a la mañana siguiente, noten esto, a la mañana siguiente, Elí sabía que Dios le había hablado a Samuel. Y se levanta y le dice, Samuel, vení para acá. A ver, como nos dice nuestra amada esposa, ¿no? ¿No? Samuel, vení para acá. A mí me dicen así, Juan, vení para acá. No. Y uno va, sí, mi amorcito. Pero yo llevo los pantalones igual. ¿No? Se sintieron todos identificados más que con Boca y con River, me parece. Denle un aplauso a la presencia de ella. Nos sentimos más identificados que con Boca y con River, me parece. La cosa que lo llama Elías Samuel y le dice, mire, yo quiero que note esto. A veces me sentí identificado y yo creo que algunos se van a sentir identificados acá. Le dice, y le dijo Elí, ¿qué te habló Jehová? El chusma. Le dijo, ¿qué es la palabra que Jehová te habló anoche? Te ruego que no me encubras nada. Y así te haga Dios. Y loco, ahí lo conjuró al otro. Y así te haga Dios y aún te añada. Si no me decís lo que... para eso era bueno Elí. No, más vale que me diga todo lo que te dijo Jehová, porque claro, ya él no escuchaba la voz de Jehová. Había él decidido no escuchar más la voz de Jehová. No era la decisión de Jehová, pero ahora se la tomaba con el pequeño Samuel. Y le dice, te conjuro, y que me cuentes todo, y que no me guarde nada. Y Samuel dijo, bueno, ¿sabés? No son buenas noticias para vos, ¿eh? Y Samuel dice, se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. ¿Y saben qué dijo Elí? Me la mandé, no, voy a orar, voy a pedir ayuno, voy a pedir oración, llámenle a la pastora, cadena de intercesión para que esta palabra no. Dijo, bueno, que haga lo que quiera Dios. Te están hablando de que va a morir tus hijos, de que vas a ser cortado, y aún así no le interesó. Por eso Dios decidió cortar esa generación. Dice que Elí le dijo, bueno, era exactamente lo que mismo, ya cuando le dijo, era lo mismo que le había dicho el hombre de Dios una temporada antes para que corrigiera. Dios le volvió a traer la misma palabra, pero entonces él dijo, Jehová es, que haga lo que quiera. ¿Y cuántas veces hemos tenido esa actitud? Y es riesgosa, es peligrosa. Dios nos habla de corrección, Dios nos habla de enderezar para que nos vaya bien. Y después encontramos gente que diga, bueno, sí, no, lo de Dios no sirve para mí, que Él siga, que haga lo que quiere, esto es para otro. Dios dijo, esto es para otro, ¿ok? Listo. Se lo pasó a Samuel. ¿Por qué? Porque Dios no está interesado. Dios perdona, Dios es amoroso, Dios está interesado, pero cuando la gente ya no se interesa en Él, Dios se encuentra en un gran problema que tiene que desechar generaciones aunque no lo quiera. Tuvo que desechar a un Saúl, tuvo que desechar después también a un Salomón, tuvieron que desechar muchas veces. Pero esto es lo interesante. Mientras uno dice, diga conmigo, mientras uno dice que haga lo que a Dios se le antoja, ¿sabe qué hizo Samuel? Porque había una palabra que fue para Samuel y él se la guardó. Le contó lo de Elí. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel a Dios. Y volvió a aparecer en Silo porque Jehová se le manifestó a Samuel por la palabra de Dios. Entonces, cuando hay una generación que no le interesa lo de Dios, tarde o temprano Dios dice, ok, seguí con tu vida.
Y vos mañana podés culpar a Dios, podés culpar al pastor, a la religión, a tu papá, a la herencia. Pero había un único responsable, Elí, que aunque le dijeron, ¿sabés qué? La palabra era que sus hijos iban a morir, que pronto venía una batalla contra Israel, que por causa de lo que Elí no lo había corregido, venía un juicio de palabra de Dios. El otro día hablábamos que a Satanás siempre lo vas a tener de enemigo. Decí conmigo, a Satanás. Uy, lo nombré. No lo nombremos 3 veces, pastor, porque... No, eso con la suegra, no con Satanás. Diga conmigo. Satanás siempre va a ser mi enemigo. Porque si sos un hijo de Dios, va a ser tu enemigo. El tema es cuando te pones de enemigo a Dios. Ahí, como dice la pastora, está frito. Y Elí no hizo nada. Permaneció acostado, sin visiones, escaseando la palabra. Y eso le trajo juicios de Dios. Y todo lo que Elí portaba, se lo traspasaron a Samuel. Y Samuel dice que comenzó a crecer, siguió amando a Dios. Y lo interesante de esto es que no dejó caer ninguna palabra de Dios. ¿Saben qué? No dejar caer ninguna palabra de Dios significa seguir creyéndole a pesar de las circunstancias. Te vuelvo a decir, Dios tiene un diseño. Dios habla de vida. Dios habla de abundancia. Dios habla de restauración. Dios habla de restitución. Dios habla de resurrección. Es todo lo que nos ha venido hablando esta temporada. Amén. Y esa es una palabra de Dios. Pero Dios te dice en esta noche, simplemente hay cosas que tenés que corregir. Ajustar. Para entrar en esa generación de Samuel que constantemente ministran su presencia y que aunque hoy no escucharon la voz de Dios, siguen creyendo en Él. Porque tarde o temprano, Dios te sale en encuentro y te va a hablar. Amén. Pónganse de pie. Tiempos de milagros. Tiempos de restauración. Tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia. Una casa. Un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.